La iglesia tiene un don para profetizar la palabra, pero la iglesia no tiene un don para condenar a las personas que han creído. La iglesia no profetiza con un don juicio. Los juicios ya están profetizados por aquellos profetas de ministerio. Los profetas de hoy en la iglesia con un don nada tiene que ver con profetizar eventos futuros, sino cosas que tengan que ver con la iglesia. Bien, vamos entonces a continuar, hermano, con el video 2. Dios te siga bendiciendo, hermano. Dios te me siga bendiciendo nuevamente otra vez. Estoy hablando de los dones del Espíritu y tomando de ejemplo el don de lengua y el don de profecía. Pero en este momento estoy enfatizando el don de lenguas. ¿Ok? Voy a continuar. Yo me quedé aquí en el capítulo 14, versículo 21. Luego de yo hablar en el primer video que yo hablé, el versículo 19. Pero estamos llegando al versículo 21. ¿Ok? Voy a continuar. Dice, aquí Pablo está tomando una referencia de lo que Dios habló o hablaba en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento Dios le hablaba a los pueblos que eran incrédulos. A los pueblos que eran incrédulos y que tenían un corazón duro, que ellos no querían oír a Dios, no le importaba a Dios. Pues entonces lo que Pablo está hablando, que lo que hacía Dios en el Antiguo Testamento es que Dios se comunicaba en otras lenguas hacia otros pueblos, nación, tribus, lenguas que hablaban otros idiomas, muchos idiomas. Dios se comunicaba con otros pueblos pecadores, incrédulos, impíos, con otras lenguas para que esos otros pueblos no escucharan ni entendieran lo que Dios hablaba. ¿Y por qué razón? Pues el motivo por qué Dios se comunicaba con otros pueblos en otro idioma, para que otros pueblos paganos, mundanos y impíos no entendieran, era porque otros pueblos Dios les hablaba en su idioma. Dios les hablaba en su propio idioma a través del mensaje de los israelitas. Dios les comunicaba un mensaje a través del pueblo israelita a otras naciones, pero esas otras naciones eran incrédulas, cejaron sus corazones, se tapaban los oídos, se tapaban los ojos, no querían oír a Dios. Y Dios lo que hacía era que Dios hablaba a esos pueblos con otra forma de hablar distinta para que ellos no entendieran nada, porque estaban rebeldes. Y eso mismo hizo también Jesús en el tiempo de Jesús. Te lo voy a demostrar. ¿Están listos? Vamos, voy a usar esta Biblia, ¿ok? Voy a usar esta otra Biblia, ¿ok? Vaya buscando Mateo capítulo 13, que habla de la parábola del trigo y la cizaña. En referencia a la parábola del trigo y la cizaña, pero Mateo 13, versículo 11. Cuando los discípulos le dijeron a Jesús, ¿por qué tú nos hablas por parábola? Dice, Jesús responde, porque Jesús dice, aquí dice los discípulos, ¿por qué tú usas parábolas cuando hablas con la gente? ¿Por qué tú usas parábolas cuando tú hablas con la gente? Una cosa es hablar con los discípulos que seguían a Jesús y eran obedientes. Y otra cosa es que Jesús hablaba por parábola
a otro grupo de gente. ¿Quiénes eran ese otro grupo de gente? Pues los paganos incrédulos, que algunos de ellos posiblemente seguían a Jesús físicamente, literalmente, pero no creían, que era diferente, no creían. Jesús dice, versículo 11, a ustedes se les permite entender los secretos del reino de los cielos. ¿Viste? Jesús le dice, yo a ustedes les hablo claro. No les hablo por jeringonza, no les hablo por balbuceo. Balbuceo. No. A ustedes, mis discípulos, yo voy al grano y les hablo en su propio idioma y que ustedes entiendan. Qué lindo. Qué hermoso el Señor. Qué hermoso. Aleluya. Gloria a Dios. Ok, escuchan, sigan escuchando. Listen to me. Atiendan, listen. A ustedes les permito entender los secretos del reino de los cielos. Les contestó Jesús. Pero a otros no les permito entender nada. Es como si Jesús le hablara otro idioma que no se entiende nada, para que otros no entiendan, por ser incrédulo y por ser impío y porque no quieren escuchar a Jesús. Pero a otros no los hago. A los que escuchan mis enseñanzas se les dará más comprensión. Dice Jesús, el que escuche mis enseñanzas con amor y atentamente, yo les voy a hacer que ellos entiendan, pero no un entendimiento con lenguas extrañas, porque entonces no entienden. Escucha bien, listen to me, atiendan. Luego dice, pero a otros no, a los que escuchan mi enseñanza se les dará más comprensión o entendimiento y tendrán conocimiento en abundancia. Pero a los que no escuchan, a los incrédulos, Jesús está hablando a los incrédulos, que es lo que Pablo está hablando en el capítulo 13, en el capítulo 14, versículo 21 de segunda de primera de Corintios, que es lo que estoy hablando de los dones de lengua. Aquí Jesús dice, pero a los que no escuchan se les quitará aún lo poco que ellos entiendan. Por eso yo uso parábola, para responderle a los discípulos por qué usa parábola. Para que otros alrededor que son impíos paganos, incrédulos, no entiendan nada. Ahora, dice el versículo 13, por eso es que yo uso parábola, pues ellos miran, pero es como si no vieran. Cuando yo le digo a ustedes, miren aquí, miren para aquí, atiendan, es como si no vieran, porque no quieren ver. Aquí por poco digo Pablo. Dice, pues ellos miran, pero en realidad no ven. Ellos oyen, pero en realidad no oyen, no quieren escuchar, oyen, pero no les interesa oír el mensaje. De esa forma, ve, en el versículo 14, de esa forma se cumple la profecía que habló Isaías cuando dijo, cuando ustedes oigan lo que yo les digo, tampoco entenderán por ser incrédulos. ¿Ok? Ok. Ahora vamos a hacer una pausa aquí. ¿Ya entendieron eso? Que Jesús hablaba de otra forma para que los incrédulos paganos impíos no entiendan. Que es como si fuera hablar de un lenguaje extraño. Ahora, vamos a regresar aquí a las lenguas de los dones que estamos aquí hablando. Aquí, cuando Pablo dice en el versículo 21, dice, está escrito en la ley. Pablo dice, miren, en la ley está escrito, Dios habló en el Antiguo Testamento a pueblos y naciones y tribus de muchas lenguas, muchos idiomas,
y habló en otras lenguas para que ellos no crean, porque eran pueblos paganos, incrédulos, impíos, que cejaron sus corazones a Dios y no querían escuchar. Y Dios les hablaba por lenguas distintas para que ellos nunca entendieran. Porque Dios, cuando alguien cieja su corazón y niega al Señor y rechaza al Señor, Dios le habla por otra forma extraña para que ellos se queden sin entendimiento. Para que se queden sin entendimiento. ¿No quieres escuchar? Ahora, eso es lo que Pablo está dando una referencia para que estas iglesias entiendan. Porque muchas de estas iglesias todavía guardaban enseñanzas doctrinales del Antiguo Testamento. Y esta enseñanza Pablo la trajo como una enseñanza reflexiva, en quererle decir, mira, hay algo nuevo. Las cosas viejas pasaron ya, todas son hechas nuevas. Hay un cambio. Ahora hay un cambio. Ya las cosas viejas pasaron ya. Las lenguas no están para la iglesia hoy en día. Y Pablo le dice en el versículo 21. De modo que las lenguas fueron puestas por señal, no para los cristianos, sino para los incrédulos, paganos, impíos que niegan al Señor. Pero las profecías no son para los paganos. La profecía es para edificar a la iglesia. Ahora, te pregunto yo, amado hermano, ¿qué hacemos muchos profetizando a través de lenguas para la misma iglesia? Si las lenguas son para los incrédulos judíos paganos que niegan a Cristo, que rechazan a Cristo, nosotros no somos paganos, mundanos, incrédulos o impíos. Nosotros hemos aceptado a Cristo y amamos a Cristo. ¿Por qué hoy en día se profetiza a través de lenguas? ¿Qué pretendemos hacer con eso? Por eso es que Pablo, según el contexto, escucha bien, en el versículo 19, un poquito antes, Pablo dice, pero yo prefiero hablar en la congregación 5 palabras con entendimiento, que Pablo entienda y que la iglesia entienda, y luego dice, para instruir, para que la iglesia sea edificada, bendecida con lo que Dios quiere hablar, con el mensaje que Dios quiere hablar. Pablo dice, yo en la iglesia con ustedes, yo prefiero hablar 5 palabras que se entiendan, para que ustedes sean instruidos y edificados con el lenguaje propio, con nuestro propio idioma. Y Pablo continúa que 10,000 palabras en otras lenguas, en otros idiomas, que nadie entiende y no va a ser edificado. Ahora, escuchen bien. ¿Por qué razón hoy en día muchos profetizan usando lengua? Número 1, porque no conocen la revelación. No le importa hablar lo que está escrito. Quieren tener revelaciones extrañas. Quieren interpretar lenguas que Dios no ha hablado, porque según el contexto, Pablo dice en el versículo 13 y 14, diciendo, y el que habla en lengua, ore para que la interprete. Pero que esa interpretación tiene que venir según el contexto. Vamos a ver el contexto un poquito antes también. La interpretación tiene que venir con esto, juntamente con esto, que es el versículo 6. Aquí está, 6. Ahora bien, hermanos míos, si yo fuera a ustedes y les hablara en lenguas, ¿de qué les va a aprovechar o de qué les va a edificar? A menos que les hablara con revelación. Y aquí Pablo se refiere a la revelación del mensaje del evangelio, de lo que está escrito.
de cómo la iglesia va a ser bendecida, salva, justificada, perdonada. El mensaje de las buenas noticias, el mensaje del evangelio que la iglesia debe de escuchar, que está aquí en la palabra. Esa es la revelación de lo que está escrito. ¿Tú me entiendes? Entonces dice Pablo, ¿de qué les aprovecha? Y dice, a menos que las lenguas se interprete con revelación que está escrito. Dice Pablo, o con conocimiento, con el conocimiento de la revelación que está escrito. ¿Por qué muchos prefieren profetizar en lengua? Número uno, porque no conocen lo que está escrito, no lo entienden, no entienden. El evangelio, como dice Pablo en el contexto de Corintios, porque aquí está en Corintios, como quiera Pablo lo sigue diciendo, como Pablo dice, hay un velo. Los judíos se le puso un velo y hasta el momento todavía siguen con el velo. Dice Pablo, pero mucho llegará un tiempo que a los judíos se les quitará el velo. Y así pasa hoy en día. Hemos tenido un velo para no poder recibir la revelación del evangelio y poderlo hablar en nuestro propio lenguaje que se entienda. Las lenguas fueron por señal para que otros pueblos que hablaban otros idiomas y que eran impíos y paganos y negaban al Señor, ellos lo entendieran. Pero las lenguas no fueron hechas para la iglesia. Lo que fue hecho para la iglesia es la revelación del evangelio que se hable en nuestro idioma para que podamos ser edificados y bendecidos. ¿Viste, hermano? Y si se interpreta, hay que interpretar lo que dice la palabra, no es cualquier interpretación. Pero ¿cómo podemos interpretar el evangelio correctamente? ¿Cómo podemos interpretar el evangelio como Pablo lo escribió si tampoco lo conocemos? Dime, ¿sí o no? Estoy en lo correcto. ¿Cómo la iglesia va a poder interpretar unas lenguas si no conoce lo correcto, la verdad del evangelio? Tampoco puede. Va a interpretar otra cosa que no es. Se va a dejar llevar por otro espíritu. Se va a dejar llevar por otro espíritu diferente. ¿Ok? Aleluya. Reflexionen, hermano. Reflexionen sobre este mensaje que yo les estoy dando a ustedes. Las lenguas ya cesarían. ¿Cómo yo te lo demuestro? ¿Cómo yo te lo demuestro? Los profetas en el Antiguo Testamento profetizarían que iba a venir un Salvador. Y más luego, cuando vino Jesucristo como Salvador, Jesús dijo, sobre esta roca yo edificaré mi iglesia. En otras palabras, bajo la revelación de Cristo, de la roca que es Cristo, Dios va a establecer su iglesia, va a formar a su iglesia en todo aquellos que crean en Cristo, sean judíos o sean gentiles, si han creído, serán llamados iglesia. Y la iglesia de Cristo va a tener un cimiento, una simiente, va a tener un fundamento, un fundamento de enseñanza. Y ese fundamento es todo lo que Jesús le enseñó a los apóstoles, para que la iglesia crezca en ese fundamento firme. La iglesia, una vez lo que enseñaron los profetas, que revelaron los profetas que vendría un Salvador, y una vez lo que revelaron los apóstoles para establecer el fundamento de la iglesia y que la iglesia esté fundada sobre Cristo a través de los profetas y apóstoles. Ya no necesitamos más de aquellos profetas. Ya no necesitamos de aquellos profetas. Yo no estoy hablando de un don profético, porque el don profético opera
a la iglesia como un don, como un regalo, como una dádiva que Cristo le da a la iglesia para que la iglesia opere en ese don, pero es a través del evangelio. No es a través de aquellos profetas, no, es a través del evangelio. Los profetas del Antiguo Testamento profetizaron la ley. Nosotros profetizamos el evangelio, la gracia, la gracia de Cristo, la cruz, la salvación. ¿Ve? La iglesia no profetiza eventos futuros. No, eso de eventos futuros, eso lo profetizaron los profetas de ministerio. Nosotros tenemos un don profético para profetizar la palabra y que la iglesia crezca en el conocimiento, en el amor y esté firme en el conocimiento que Dios dejó a través de sus apóstoles para que la iglesia tenga un fundamento y se quede ahí. La iglesia tiene un don para profetizar la palabra, pero la iglesia no tiene un don para condenar a las personas que han creído. Porque en el Antiguo Testamento el que no ha creído es culpable de juicio. Pero la iglesia no tiene el don de Dios para condenar a alguien que ha creído. La iglesia no profetiza como un don, la iglesia no profetiza como un don juicio. Los juicios ya están profetizados por aquellos profetas de ministerio que Dios escogió y llamó. Ya terminaron, la ley y los profetas se acabó. Ahora queda la iglesia como un don para edificar la iglesia hasta que Cristo venga en el arrebatamiento. Los profetas del Antiguo Testamento profetizaron juicio para Israel. Los profetas de hoy en la iglesia con un don nada tiene que ver con profetizar eventos futuros, sino cosas que tengan que ver con la iglesia, para fortalecer la iglesia, para que la iglesia crezca en el conocimiento del amor y de la verdad y entienda la palabra. Por eso Dios capacitó a la iglesia como un profeta en un don. Gloria a Dios. Hay mucho más que quisiera yo añadir. Hay mucho más que yo quisiera añadir. Dice el capítulo 13, versículo 2. Capítulo 14, 2. Porque el que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios, porque nadie le entiende. Lo que habla porque lo habla por el Espíritu, habla misterio. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. No es para tú enjuiciar a nadie. Un profeta nunca sale de una congregación, de una iglesia, huyendo para otra iglesia, para poner otra iglesia y esos profetas llamarse ser pastores o pastoras. Un verdadero profeta se queda en la iglesia edificando, levantando, construyendo, reparando al cuerpo de Cristo. Un profeta nunca sale huyendo de una congregación para brincar y montar otra congregación de iglesia. Tampoco un profeta, tampoco le profetiza a un pastor que se va a condenar en un tiempo futuro para el juicio. Un profeta levanta al caído, como Pablo lo dice en Gálatas 6, 1 y 2. Si tú ves una falta a un hermano que ha caído en pecado o que está débil, restáuralo con espíritu de amor y mansedumbre, considerándote a ti mismo también, que tú también puedes fallar. Los profetas como un don restauran a la iglesia, levantan a la iglesia, no la condenan. Gloria a Dios. Pero un verdadero profeta nunca sale huyendo de su propia congregación
por causa de que un pastor cayó en adulterio o quizás tuvo una debilidad para establecer otra congregación y montarse en otra congregación como pastor o como pastora. Eso no es un profeta. Nosotros no conocemos lo que es un don profético y muchas iglesias siguen esa falsedad. Gloria al nombre del Señor. Voy a hacer una pausa, ¿ok? Disculpa, hermano, con mucho respeto, ¿ok? Les estoy hablando un poquito fuerte, pero con mucho amor y respeto para ustedes. La palabra exhorta, consuela y edifica. Es una realidad, ¿ok? Vamos a pasar al próximo video para continuar y luego ir al capítulo 12 también, ¿ok? Vamos a pasar al próximo video en el nombre del Señor, ¿ok?